Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 23 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que hacer como dice allá en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Tenemos que recibir la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante en nosotros. O sea que, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, que la recibamos con humildad y no nos contentemos con escucharla, sino pongámosla por obra. No nos contentemos con escucharla engañándonos a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar en la vida. Salmo 119, versículo 105. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, no andaremos en tinieblas. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, entendimiento, para poner en práctica la palabra de Dios, la cual escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, el honor, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga aún lo que crea tener, se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 23 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo para que juntos meditemos el Evangelio del día. Recuerden de darle suscribir al canal, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 16 al 18. El Señor Jesucristo nos enseña cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús. Cómo recibir y transmitir la enseñanza del Señor. Para que ustedes y yo podamos llevar el mensaje, podamos transmitir el mensaje, primero tenemos que alimentarnos de él. Tenemos primero que recibir nosotros el mensaje del Señor. Porque si no recibimos el mensaje del Señor, ¿qué vamos a transmitir? Mensaje de otro mensaje, pero no el de Jesucristo. Lucas 6:39 dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Porque cuando ustedes y yo no nos dejamos iluminar de Jesucristo, no nos dejamos alimentar de su palabra. Jesús dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces podemos recibirla, amarla, vivirla y transmitirla. Pero si no nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿qué vamos a transmitir? Si queremos transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos y nosotros mismos no nos formamos en ella, no nos dedicamos a leerla, a hacer lección divina, a ponerla por obra, entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que queremos que quienes nos escuchan, sean nuestros hijos, sean nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a pretender que ellos pongan en práctica el mensaje del Señor si nosotros no nos alimentamos de Él y no transmitimos el mensaje auténtico del Señor? Entonces, por eso, mis hermanos y hermanas, para que ustedes y yo podamos transmitir el mensaje, es preciso y necesario nosotros conocer el mensaje. Y para conocer el mensaje es preciso y necesario alimentarnos del mensaje de Dios todos los días. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice que cuando Dios envía sus palabras hacia ustedes y hacia mí, no regresan a Dios vacías, sin antes hacer en ustedes y en mí aquello que Dios quiere que haga. Por eso debemos de ponernos en oración ante el Santísimo Sacramento del altar en la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieres. Utilízame, Señor, de la manera como tú quieras. Ayúdame a alimentarme en tu palabra, recibirla con humildad y ponerla por obra y perseverar en ella y transmitirla. Tenemos que nosotros acercarnos al Señor primero, para conocerle, para conocer su palabra, para vivirla y luego transmitirla. Dice, no se enciende una lámpara y nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, no es para que lo tengamos ahí escondidos dentro de nosotros. Esa palabra del Señor, de la cual ustedes y yo nos alimentamos, tiene que reflejarse a través de nuestras obras diariamente, a través de nuestra perseverancia en ella diariamente, para que quienes estén a nuestro alrededor vean esa luz de Cristo en nosotros, para que a través de nosotros, que nosotros seamos un instrumento de Cristo para que quienes nos ven a nosotros se acerquen a Jesucristo. Muy importante, porque ustedes y yo podemos ser personas que nos gusta alimentarnos de la palabra del Señor, nos gusta leer el catecismo de la iglesia y tenemos mucho conocimiento. Pero si no lo ponemos a trabajar para la edificación de los demás, ¿de qué nos sirve tener el talento que Dios nos ha dado? Romanos 14, 19, procurar la paz y la edificación mutua. Tenemos que poner, como dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Esa gracia, ese don que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlo a trabajar. ¿Para qué? Para la edificación de los demás, para la mutua edificación. No podemos quedarnos como, ustedes se acuerdan allá la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, del versículo 15 al 29, donde el uno recibió 5 talentos, trabajó duro, los hizo 10. Otro recibió 2 talentos, trabajó duro, los hizo a 4 talentos. Y el que recibió 1 talento, él lo fue y lo enterró. Ese es como quien enciende una vela, enciende una lámpara y la tapa para que nadie sea iluminado por ella. Hoy la palabra del Señor nos enseña que ustedes y yo tenemos que dejar que los demás vean en nosotros la luz de Jesucristo. Que nosotros, ustedes y yo, seamos esos instrumentos de Dios
por los cuales los demás se acercan a nuestro Señor Jesucristo, mas no ser aquella piedra de tropiezo que, conociendo la palabra de Dios, o no la ponemos en práctica o no la obedecemos, y de esa manera los demás por eso también tropiezan. Y muchos pueden decir, pero si esta persona que siempre va a misa, siempre reza el rosario y siempre está leyendo la palabra de Dios, vive como pagano, como mundano. Pero entonces, ¿dónde está el mensaje de Dios que dice llevar a los demás si esta persona no es quien vive el Evangelio? Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es preciso y necesario pedirle al Señor que nos ayude a descubrir aquel don que Él nos ha dado. En 1 Corintios capítulo 14, versículo del 1 en adelante, el Señor nos dice que debemos de aspirar por un don en especial, que es el don de la profecía. El don de la profecía no se trata de predecir una profecía del futuro. No, se trata de nosotros alimentarnos de la palabra del Señor, de conocer la palabra del Señor, de amarla, de vivirla y de transmitirla a los demás, de no solo nosotros quedarnos con ese manjar que es la palabra de Dios, sino compartir esa palabra de Dios con los demás, para quienes la escuchan se vayan edificando, se vayan acercando más al Señor. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. ¿A qué tenemos que aspirar? A la profecía. Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende, dice en espíritu cosas misteriosas. El hablar en lenguas, el que tiene realmente el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, no habla a la asamblea, no habla a los demás hermanos, sino habla ¿a quién? A Dios. Pero el que tiene el don de lenguas, porque hay personas que dicen tener el don de lenguas y empiezan es algo que se memorizaron, que aprendieron por ahí. El don de lenguas es diferente. Pero cuando Dios nos ha bendecido el don de lenguas, es para hablarle a Dios, no a la asamblea. Escuchen cómo dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Por el contrario, el que profetiza, el que predica con capítulo, con versículo, lo cual a muchos no les gusta. Muchos dicen, no me hables con capítulo, con versículo, eso a mí no me gusta. Cuando eso me dicen a mí, yo le digo, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que no es de Dios, es de aquel que te conté, ese no escucha la palabra de Dios. Porque, al contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación. El que profetiza habla ¿a quién? A los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para su edificación, para que conociendo la palabra de Dios vayan abandonando la vida de pecado y vayan viviendo en gracia de Dios, para su edificación, para su exhortación, para que se vayan dando cuenta según la palabra de Dios que está mal y que está bien ante Dios, y para su consolación, para que vayan encontrando en ella fortaleza. Para eso es el don de la profecía, para la edificación, para la exhortación, para la consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza
edifica a la asamblea, a la iglesia. El que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. El versículo 18 dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lengua. Dice San Pablo, San Pablo hablaba en lenguas. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras para instruir a los demás antes que 10,000 palabras en lenguas. Y miren cómo termina diciendo en el versículo, en el versículo 38. A ver. En el versículo 30 vamos a leer desde el versículo 37, perdón. Me disculpan, mi vista no es tan buena como la de ustedes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que os escribo, un mandato del Señor. Si no lo conoce, tampoco él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía y no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Este versículo quería leerles, el versículo 39. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39. Escuchen cómo dice. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía y no estorbéis con que se hable en lenguas. Por eso ustedes y yo, para recibir la palabra del Señor y para transmitirla, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ¿qué? El don de la profecía. No que el don de lenguas está mal, pero el don de lenguas dice, les recomiendo que lean todo el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Dice San Pablo que a menos que haya alguien que interprete las lenguas está bien, pero y si no hay quien interprete, que hable en lenguas, que hable en su cuarto, en su casa, que va a hablar solamente él directamente a Dios. Más el que profetiza, el que habla la palabra de Dios, el que predica con capítulo y versículo, habla a la asamblea para su edificación. Pues nada hay oculto que no ha de quedarse manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. El versículo 17 del capítulo 8 de San Lucas del Evangelio de hoy. Nada hay oculto que no haya de ser descubierto. Y nada secreto que no haya de ser manifiesto. Por eso ustedes y yo tenemos que vivir prudentemente, no como necios, no como tontos. Eso dice Efesios 5:15, que vivamos prudentemente, no como necios. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas conscientemente pensando que nadie se va a dar cuenta? La palabra de Dios es clara. Nada hay oculto que no llegue a saberse. ¿Cuántas personas que son, por ejemplo, de doble cara, que cuando tienen a alguien enfrente le hablan de 1000 maravillas, pero cuando está a la espalda, y cuántos chismes que ponen y mentiras que introducen? Y eso se llega a saber. Por eso luego la gente se te llega a alejar de ti. Y si tú te preguntas, pero ¿por qué se me aleja de mí? Chequea cómo está tu actitud.
Examínate primero cómo está tu comportamiento con los demás. Todo se llega a saber, todo. Nada hay encubierto que no ha de llegar a saberse. Y no hay secreto que no ha de llegar a descubrirse. Por eso me encanta como dice Efesios capítulo 15 Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 del versículo 15 en adelante. Vivid prudentemente, no vivan como necios, aprovechando el tiempo presente, buscando cuál es la voluntad de Dios. Qué hermoso es pedirle al Señor que nos dé la gracia, la virtud de ser prudentes, de vivir prudentemente, aprovechando el tiempo presente. ¿Por qué hacer cosas a escondidas y pensar que los demás no se van a dar cuenta? ¿O por qué andar secreteando en las espaldas de los demás pensando que no van a llegar a saberse? La palabra de Dios es clara. Para aquellos que les gusta andar a escondidas, hablando con el teléfono, chateando en las espaldas de otra persona, nada hay oculto que no llegue a saberse. Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Te van a descubrir. Vas a quedar expuesto y expuesta. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Y nada secreto que no llegue a descubrirse. Mirad pues como oís, porque al que tenga se le dará, al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Al que tenga se le dará, al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Cuando ustedes y yo le pedimos al Señor el don de la profecía, el Señor nos va a ir dando poco a poco, de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo a nuestra capacidad, para que nosotros alumbremos, iluminemos a los demás con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, dice el Salmo 119, versículo 105. El Señor nos da su palabra para que ustedes y yo nos dejemos iluminar por ella, iluminar por Cristo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Tenemos que dejarnos iluminar por Cristo. Juan 8:12 dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar por Cristo, entonces también podemos a la vez iluminar a los demás. Pero si no nos dejamos iluminar por Jesucristo, ¿cómo vamos a iluminar a los demás, mis queridos hermanos? No hace sentido. Miren cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo... Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar de Jesucristo y queremos ser esos instrumentos para edificar al pueblo de Dios, tenemos que hacerlo todo sin murmuraciones. Hacerlo todo sin murmuraciones. Sin murmuraciones las murmuraciones son aquellas cosas que decimos a espaldas de los demás. Un buen cristiano, si ve que su hermano se equivoca, va y habla con él personalmente, como dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Pero a veces nosotros eso no nos gusta hacer, sino esperamos que alguien se equivoque para exponerlo y crucificarlo. Es hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos. Tenemos que siempre buscar ser irreprochables y ser sencillos, no orgullosos. El Señor, recuerden, el Señor enaltece a los humildes,
y desprecia a los soberbios. Santiago 4:6. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar de la palabra del Señor, cuando ustedes y yo tenemos ese encuentro con el Señor y recibimos su palabra de Dios con humildad y la ponemos por obra y la transmitimos a los demás, somos como estrellas que brillan en un mundo lleno de una densa oscuridad, lleno de tinieblas. Manteniendo en alto la palabra de la vida. Esta me encanta. Miren, Filipenses capítulo 2, del versículo 15 al 16. Para que seáis irreprochables y sencillos, lejos de Dios. Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Ustedes y yo vamos a ser como esas estrellas que brillan en alto cuando mantenemos la palabra de vida, cuando llevamos la palabra de Dios a los demás. Así en el día de Cristo seréis mi orgullo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Para que ustedes y yo seamos esa luz para los demás, tenemos que transmitir la palabra de Cristo, no mi palabra, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino lo que Cristo, cuál es el mensaje de Jesucristo. Y para terminar vamos a leer Mateo capítulo 5 del versículo 15 al 16. Vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar de Jesucristo, que es la luz del mundo, como dice en Juan 8:12, entonces ustedes y yo también podemos ser la luz para los demás. Vosotros sois la luz del mundo. Recuerden, el mundo es un mundo lleno de tinieblas, lleno de una densa oscuridad, de una generación perversa y depravada, como dice Filipenses 2:15. Vosotros sois la luz del mundo, y en ese mundo ustedes y yo tenemos que ser luz. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del serenín, sino sobre el candelero, para que alumbre a los que están en la casa. Tenemos que alumbrar primero a quienes están en nuestra casa. No podemos afuera ser aquellas personas cristianas que aman a Jesucristo y en la casa vivir como paganos. Primero tenemos que alumbrar en nuestra casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, brille así pues vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Por eso ustedes y yo tenemos que ser cristianos de palabra y de obra. No es que solamente yo creo en Dios y soy salvo. Dice, escuchen como dice Mateo 5:16. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios vuestro Padre que está en los cielos. Cuando ustedes y yo nos hemos dejado iluminar de Jesucristo, tenemos que ser esa luz para los demás y dejar que nuestra luz brille ante los demás. ¿A través de qué? A través de nuestras buenas obras, a través de nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, para que así los demás vean y den gloria a Dios. Porque si ustedes y yo podemos hablar de la palabra de Dios y con capítulo y versículo,
y no tenemos una vida que vaya acorde con lo que nosotros hablamos, vivimos como paganos cuando nadie nos mira, esas malas palabras que hablamos, esas malas acciones que hacemos, entonces no estamos siendo coherentes. Es importante que ustedes y yo, como dicen Colosenses 3:16, permitamos que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza. Como dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, que esté en nosotros viva y operante, que ejerza su acción en cada momento, para que ustedes y yo obremos de acuerdo al querer de nuestro Señor Jesucristo y sirvamos de edificación para los demás, como dicen Romanos 14:19, procurad la paz y la mutua edificación. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir al Evangelio del Día con su hermano Carlos Pauta. Les agradezco que le den compartir para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Les envío un fuerte abrazo. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, por las necesidades del mundo entero. Los envío un fuerte abrazo y gracias por haber estado aquí meditando conmigo el Evangelio del Día. Nos vemos mañana. No falten, los esperamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24.